Afortunadamente yo grabé la intro y dije, Vamos a chequear. ¿cómo está el tema del audio? ¿Cómo tenemos un poquito el encuadre? Si está todo bajo control. Y oh sorpresa, que yo me había puesto el micrófono, agarraba acá este collarcito. No, pues no saben, era una matracadera porque yo me muevo tiqui tiqui y eso andaba sonando. Bueno, donde hubiera grabado todo el video así, hubiera sido un incordio. Hola, 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 ¿cómo les va? Si es la primera vez que vienes por acá, pues te cuento. Yo soy Lulu y este es mi canal donde hablamos de literatura. Vengo de nuevo por acá después de unos cuantos mesecitos para hacer el recap del 2025, el wrap up del 2025, el rolling up del 2025, como le querramos poner. Vengo a hacer un repaso de lo que fue mi año, no solo mi año lector, Tampoco vamos a profundizar mucho en mi intimidad. pero sí les voy a compartir sucesos, hechos, situaciones que ocurrieron en este año tan especial, tan particular y que me van a servir también para vincular con diferentes libros que yo considero destacables dentro de los que leí. No será entonces un top en sí, porque el top, yo ya hice mi top de mis 5 mejores lecturas y lo puse en Instagram, así que pueden ir ahí a verlo si es que les da algo de curiosidad. No vayan a ir ya, les pido por favor quédense hasta a ver todo el video. Una vez me hayan dado el me gusta correspondiente, una vez me hayan empezado a seguir, si es que no lo hacían, ahí sí se van a Instagram a ver cuáles eran esos libros que yo consideré los mejores. Esos libros van a estar incluidos acá, pero pues claro que sí. Les voy a compartir también un poquito de datita. Voy a ir a un sorteo también. Bueno, acá tenemos de todo. Va a ser un videito así como que irá serpenteando por un montón de lugares. Espero no me mareen. Espero les guste y pues vamos a el video. Bueno, ahí estaba sonando otra vez el micrófono, creo que era el botón o no sé qué, pero bueno, vamos a ver si hay. ¿Qué les cuento? Vamos a empezar un poco con un tópico que he titulado Pérdida. Fue un año bastante loquillo, un año con ciertos giros inesperados en la trama. Por ejemplo, yo empecé viviendo en México y terminé el año viviendo en Argentina. Moverse de país, desplazamientos y demás lo vamos a tratar en otro capítulo. Acá nos vamos a centrar en lo que significaría pues esto, un duelo. Cuando pierdes un ser querido, duelas también una amistad, duelas también un país, duelas un espacio, duelas un trabajo, duelas un grupo de pertenencia. Bueno, el proceso que significa dejar de lado un montón de gente, de situaciones, de cosas y demás, y empezar otras. De algo de esto voy a hablar en un libro ahora que tiene que ver con esto de cómo enfrentas situaciones inesperadas, un poco desde el privilegio y cuál es la diferencia cuando no. Les voy a compartir, vamos a empezar un poquito con la data. Yo tengo acá la compu, Primera blanca. leí 35 libros. Este número, ¿qué significa? Un parámetro, una referencia que va a servir como marco para la otra data que les voy a compartir. Este número no es ni para sentir orgullo, ni para sentir vergüenza, ni para cumplir un reto en Goodreads, ni nada por el estilo. Simplemente es un número, un parámetro. Sin traducir, de esos 35 leí 24, o sea, en su idioma original language. Bueno, algunos de estos son en inglés. Yo también leo en portugués, pero el portugués, ahí le golpeé, ¿vieron? Pero el portugués, pues no, por acá no se consiguen libros en portugués y en México tampoco. Y vamos a empezar con el primero que les quiero hablar. Está en español y es ¿Por qué me gustan tanto los rusos? De Juan Forn. Fue publicado en el 2025 de manera póstuma. Tiene prólogo de Silvia Parraguirre Silvia, te amamos. y recopila algunas de las contratapas, algunos de los prólogos que escribió Forn y también sus entradas en el suplemento Radar. El prólogo de un libro de Mariana Enríquez no aparece por acá. Como su nombre lo indica, todo está centrado en literatura escrita por rusos y rusas. Deja ver su fascinación por los rusos. Básicamente te entusiasma un montón, te dan muchísimas ganas de leer muchos de los libros que él menciona acá, muchos de los autores que menciona acá. Tiene además, que seguramente los estarán viendo en este momento, ilustraciones de Miguel Rep, pues bien bonitas. Es un libro, la verdad, que fascinante. Me mostró cómo él
también de cierta forma recupera esa esencia de la escritura y de la literatura rusa. Cómo ellos se aferraron tanto a la resistencia, cómo le dieron tanto valor a la memoria y bueno, al final un legado que fueron dejando. El siguiente libro del que les quiero hablar brevemente es Morfina. De Vulcano, no, el Vulcano. De Bulgakov. Es lo primero que leo de este autor. Tengo en mi lista de pendientes desde hace un montón de tiempo El Maestro y Margarita, pero pues la verdad que ni siquiera lo tengo comprado. Morfina está dividido o esta edición incluye 3 partes. Uno que es Morfina en sí, que es una novela corta, después unos relatos que se llaman Memorias de un joven médico y después Yo he matado, que es un texto corto también. Yo me voy a centrar en Morfina. Es el devenir de un man que es un médico rural o está de un lugarcillo en el medio de Rusia de la nada a otro lugarcillo en el medio de Rusia de la nada y él va para aquí y para allá y él pues es una persona que desarrolla una adicción a la morfina, claramente como su título lo indica. Entonces es un poco el descenso al infierno de esta persona donde cada vez necesita más dosis. Y también es un poco, revela toda esa situación por la que pasa este hombre y cómo trata de pilotearla también, la negación, bueno, la ansiedad. Este autor fue médico también, estuvo ahí un pelín involucrado en esta sustancia. Vamos a volver a la placa. Y acá tenemos lo que yo he denominado el nepotismo. Este 48%, o sea, casi la mitad, pues básicamente son libros que compré en el 2025 y me los leí en el mismo año. Por un lado me da un poco de vergüenza, la verdad, entendiendo que vergüenza robar. Me da un poco de vergüenza es con los otros que están ahí esperando hace un montón de tiempo para tener su turno, para ser leídos. Y yo voy a la librería, me compro el libro y emocionadísima, pum, me lo leo. A mí me parece un porcentaje bastante alto. En total fueron 17 libros que compré en el 2025 y que leí en este mismo año. En contraposición, también para no sentirme tan mal, hay 3 libros que leí, que los traigo desde el 2022. Y uno de esos es este el que les quiero hablar, que se llama David Lynch, The Man from Another Place, escrito por Dennis Lim. En enero del año pasado, lamentablemente, se fue para otro plano nuestro queridísimo David Lynch. Pues yo ahí, subida en el hype de la añoranza, aproveché y dije, ay, pero es cierto que yo tenía esta biografía que por suerte está más centrada en su filmografía, en lo que a él le interesaba como persona creativa, con todo lo que él trajo al cine, todo lo que aportó desde lugares tan diferentes, tan disruptivos, tan especiales, tan oníricos. Entonces trae un poco eso, las diferentes obsesiones, hace un repaso minucioso, te tira obviamente curiosidades con algunos de los rodajes de algunas de las películas. Como muchas cosas, a mí me pareció, lo pasé muy bien, me gustó, no es un libro demasiado extenso. Las biografías suelen caer que algunas son demasiado extensas y te dicen un montón de información que dices, ay, esto es puro relleno. Acá me parece que está condensado, que es muy interesante todo lo que comparte este autor, así que bueno, ese era otro del que les quería hablar. Después, vamos a volver con este tópico del que les hablaba y que tiene que ver un poco con el duelo y esta intro que les dije del duelo. Otro de los libros que leí fue El pensamiento mágico de Joan Didion, el año del pensamiento mágico, The Year of Magical Thinking. Es un libro que sí, pues que justamente trata el duelo, es lo que esta mujer enfrenta cuando su pareja repentinamente sufre un ataque al corazón o una situación de salud en el corazón y palma. A su vez, ella está transitando la enfermedad de su hija. Ella transmite acá de una manera muy bella todo lo que significa esa ausencia, centrándonos puntualmente en su marido. Muchos recuerdos de lo que ellos vivieron juntos, de cosas que se dijeron. Es interesante ver cómo ella muestra la distancia
como casi que se empieza a poner de una forma tangible lo que es la distancia en términos de afectos, ¿no? Sin embargo, esta situación que vive esta mujer en su penthouse en Manhattan, con un montón de gente que la asistió al man de forma inmediata en una clínica absolutamente maravillosa y con un montón de gente y de equipos a su disposición, creo que no es lo mismo que enfrentar una situación con carencias, cargarte a tu marido al hombro y salir a buscar un taxi mientras se te infarta. Creo que es muy diferente. ¿Esto le quita valor al dolor de Joan Didion? Por supuesto que no, de ninguna manera, no le quita valor, pero sí me parece que a mí por lo menos me hizo mucho ruido en muchos momentos de la forma que ella narraba lo que ella iba diciendo, cómo iban desarrollándose las situaciones, enfrentando esta situación dolorosa sí, complicada sí, pero bueno, no logré empatizar del todo. ¿Quiere decir que solo la gente carenciada es válido su dolor? Pues claramente no. Lo incluyo acá, ¿por qué? Porque sí me parece un libro que vale la pena leer. Y después, ya para terminar, hablando de distancia y de memoria también, esta preciosidad que es Carta de una desconocida, que es justamente una mujer que escribió una carta a un hombre que no la reconoce, que no la identifica, que justamente la distancia se pone en manifiesto de una forma, pero tangible ahí, es como que la distancia es total, o sea, este man no sabe quién es esta chica, hay un abismo en el medio. Manifiesta la soledad de esta mujer, el vacío, se siente todo el tiempo, como un poco la transparencia con la que ella escribe, pero a su vez es interesante ver como esa transparencia, pues al final es como que el man no la ve, o sea, en realidad ella es transparente para el man, o sea, es solo la voz de ella por la carta que ella le escribe a él, ¿no? De él no sabemos nada. Pero bueno, sigamos con esto que les hablaba del movimiento. Irte de un lado a otro con tus cosas. Una mudanza implica también despedirse de un montón de cosas del pasado y abrirse o darle la bienvenida a un montón de situaciones, a un futuro, básicamente, que genera incertidumbre, claro que sí, que genera melancolía también por lo que dejas. Bueno, son como muchas emociones ahí que se vinculan. Entonces, en función de eso, vamos a empezar con este libro del que les quería hablar brevemente, que es Hay que llegar a las casas, de Ezequiel Pérez. Qué delicia haber descubierto a este autor. Fue publicado en el 2021 por la Libros de Unajur, que es de la Universidad de Hurlingham. El libro comienza con un hombre que recibe una llamada que le dice que su hermano ha decidido de suscribirse de la vida. Y él viaja entonces a su lugar de origen, a donde él creció, a donde ahora está su padre. Son todos varones, es mucho hombre, es un libro con muchos silencios, tiene cosas muy extrañas también de cómo se gestiona esa pérdida, pero o sobrenaturales de cierta manera o fantasioso, pero está muy bien argumentado y estructurado y funciona muy bien dentro de la historia. Es un libro pausado, igualmente con la presencia de la muerte, del abandono también, de unos espacios abandonados. La verdad que es maravilloso y me sirve mucho para hablar de este otro que es No es un río, que también conversan ellos dos en cuanto a, bueno, a que son puros hombres, a que están en el Paraná. No es un río, de Selva Almada, por supuestísimo, publicado en el 2020. Bueno, estos son unos amigos que perdieron también a uno de sus amigos y ellos, bueno, se juntan a pescar ahí en el Paraná con el hijo de este amigo. Tiene un toque de violencia. Ella es muy precisa y no le tiembla la mano para ser muchas veces muy cruda. Yo he leído casi todo de Selva Armada. Es más, este año leí también Chica de Provincia de ella, pero bueno, quise traer este. Es un libro ya bastante reconocido. También hace parte de la trilogía de varones de Selva
Almada, que es Ladrilleros y El viento que arrasa. No es que estén vinculados uno con otro en cuanto a la trama. Es un libro atravesado por la tragedia, atravesado por la memoria también, como este. La verdad que estos dos libros dialogan de manera espectacular en la memoria, en la muerte, en los varones, en el Paraná, en lo no dicho. Mucho de lo no dicho, mucho de lo no dicho acá, mucho de lo no dicho acá. Lo ñoño chucho, lo no dicho acá. Bueno, esos dos quería recomendarles. Ahora vamos con un poquito más de data. Y entonces, ¿a qué nos vamos a referir acá? Vicky, el origen, ¿de dónde leí? Ustedes verán unos puntirrititos, miniaturitas y dirán, ¿pero qué es esto? Y yo también diré, ¿pero cómo así? ¿Por qué me quedaron tan chiquititos? Básicamente porque este mapa que encontré, Groenlandia, pero parece como el tamaño de África, o sea, entonces pues claro, todo el resto que hay miniaturita, Europa está ahí toda piñuscada, no se ve nada, pero sirve también para ver como un poco geográficamente de dónde leí más. Latinoamérica, Europa un poco, claramente África, pero ni lo volteé a mirar. Después Australia, Nueva Zelanda, pues no lo volteé ni a mirar. Ahí tenemos algo de Japón y de Rusia. Países que más leí, pues Argentina, 11 libros. México, leí 5 libros. De Colombia, 3 y Estados Unidos, 4. También 2 de Japón y 2 de Rusia. ¿Los de Rusia? Morfina y... Ah, sí, sí, los de Rusia. Bueno, vamos a destacar uno de estos 4 países de los que más leí. Y como todo tiene que ver con todo, de Argentina, quise traerles Cielos de Córdoba de Federico Falco. Yo estoy viviendo en Córdoba, así que por eso les digo que todo tiene que ver con todo. Editado por Eterna Cadencia, publicado en el 2011. Es la historia de Tino. Tino es un chico, tiene a su madre en el hospital y él tiene que ir y volver y volver. Es un chico bastante independiente, es su despertar básicamente, no solo como casi que un niño volviéndose un niño adulto por esta situación que está enfrentando, y cómo él se tiene que gestionar su vida pues prácticamente solo, sino también en su, digamos, un despertar por lo que le empieza a generar curiosidad a él en muchos aspectos. Bueno, siendo un niño, él tendrá unos, si no estoy mal, 12, 13 años. El narrador es el narrador focalizado, se llama, que es el que tiene el personaje, lo tiene, o sea, no es un omnisciente porque no ve todo, pero tampoco es una primera persona, ¿no? Es como que lo tiene acá en el hombro el personaje, en este caso Tino, ese narrador así, acompañándolo porque él al final vive muchas aventuras. Entonces me parece que es bastante bien elegido ese narrador focalizado. Sueños de Córdoba, sueños. Cielos de Córdoba, entonces es el que les comparto de Argentina. Después de México, que leí 5 libros, quiero destacar este que es El monstruo pentápodo de Liliana Bloom. Un libro durito, no les voy a decir que no. Fue publicado en el 2016 y cuenta la historia de un man con unos gustos muy particulares, todo lo que él hace para complacer esos gustos. Por la portada se pueden dar cuenta un poco qué era lo que lo atraía. Bueno, es un libro oscuro, claramente, es un libro que ocurre mucho en un sótano, y ese sótano, pues esa oscuridad se traspola, digamos, en la oscuridad del relato. Trabaja mucho la culpa también de diferentes personajes que aparecen ahí. Hay una crítica del lugar de la mujer, cómo podemos ser manipuladas, pero también tiene que ver con cómo hemos sido educadas. Es una historia en realidad atravesada por la maldad. A mí me gustó mucho, pero entiendo que habrá gente que este tipo de temáticas mucho no les cierre. Después de Colombia, que leí 3 libros, traigo Mal de Niña, de Lorena Salazar Mazo. Ella es la autora de Esta herida llena de peces, que es un libro absolutamente bello y maravilloso que todo el mundo debería leer porque es un libro hermoso. Entonces yo cuando vi este, que es el otro publicado en el 2025, me entusiasmé un montón y no considero que esté a la altura de Esta herida llena de peces. Esta es su segunda novela. Es la historia de una chica, una hija y su padre. Un poco podría, de cierta manera, acercarse a Carta de una desconocida, porque es un padre que tampoco la registra, un padre que la ignora totalmente, pero en este caso pues es mucho más doloroso. Refleja toda la soledad, el abandono, la indiferencia, que eso se traspola también de cierta manera al abandono del Estado, pero me parece que no termina de dar del todo la vuelta. Sin embargo, es una historia linda y me parece que igual hay que seguir acompañando
acompañando a esta autora. Y después de Estados Unidos, que leí 4 libros, aquí quise traer a mi querido Stephen King. Este año le tocó el turno a La Niebla. La Niebla, como sabrán o quien no sepa, pues les cuento, incluye tres relatos. Uno es La Niebla, el otro es El Mono y el otro es El Atajo de la señora Todd. Bueno, La Niebla es ya bastante conocido de qué trata. Un padre con su chico atrapados en un supermercado y cómo un algo externo los acecha y todo lo que tienen que hacer para pues salir de esa situación. Con toda esa tensión que maneja el autor de una manera maravillosa. Después El Mono, y justo este año salió la película de ese relato, de Monkey, un texto que explora el pasado, cómo se resiste a quedarse atrás, ¿no? De una forma muy macabra, muy terrorífica y maravillosa. Y el tercero, que a mí me gustó muchísimo, es una mujer que está obsesionada con los atajos de así en las rutas, ¿no? Y en esto, que esto obviamente pues al final son los atajos en la vida. Me gustó mucho. Después leí que Stephen King un poco escribió este texto inspirado en Tabitha, que es su esposa, y como Tabitha también es así súper fan de los atajos y le encanta, pero es muy delirante y es muy... sí, bizarro por momentos, como la señora Todd, bueno, se obsesiona con esto de los atajos y lo que se lleva pues por delante tras esta obsesión. Bueno, este año también, por supuesto, 2025 me estoy refiriendo, viajé a Japón. Fue un viaje absolutamente maravilloso, viajé por trabajo y aproveché y me quedé unos días más. Yo estuve solo en Tokio, no quise recorrer el país, yo no soy de recorrer 700.000 lugares. A mí sí algo me atrae de viajar, es viajar a ciudades grandes, puro cemento, a mí eso me apasiona y me fascina. A mí no me manden a una playa a tirarme como un lagarto, me parece el peor plan del mundo. Esta ciudad me la aproveché un montón mirando a la gente, entendiendo, tratando de descifrar, identificando similitudes también. Bueno, un montón de cosas. Fue un viaje, una experiencia absolutamente bella. Les quiero hablar de que ya había hablado, que es Sopa Miso de Ryo Murakami. Esta novela está contada en primera persona por un chico que se llama Kenji. Y Kenji es un chico que se dedica a ser guía de turismo nocturno en Tokio a extranjeros. Y bueno, él consigue un cliente o hay un cliente ahí que aparece y empiezan a recorrer un poco las noches de Tokio. Y a su vez hay otra situación con unos diferentes desvivamientos que están ocurriendo ahí en la ciudad. Entonces, bueno, un poco este es un libro que muestra la paranoia de este chico, como está narrado en primera persona también. El autor maneja de una forma magnífica esa situación en la que no sabes si lo que te está diciendo es real o no, o si es todo un ataque paranoide. Yo la leí en inglés, por supuesto que está escrita original en japonés. No sé si la traducción al español tiene algo que ver o la traducción al inglés tiene algo que ver, pero a mí el personaje, el turista digamos, el extranjero que lo contrata, me parece un personaje absolutamente macabro, violento y asqueroso. O yo terminé un poco poseída por ese delirio de este chico, por todo esto que este hombre, que este chico, digamos, estaba sintiendo. Es un libro violento, es perturbador por momentos, pero también refleja mucho la soledad en una ciudad con tantísima gente y tan copada por tantos lugares y de tanta... con tantos... no sé la palabra, bueno, impulsos, no me sale la palabra, impulsos o, bueno, situaciones que te generan, ay, no me sale, bueno, la voy a poner por acá porque no me sale la pinche palabra, con tantas incidencias o bueno, no sé, igual la gente está muy sola. Compré este que les quería mostrar, que es 100 años de soledad en japonés. Obviamente, pues lo compré solo como a modo de colección, explico un montón y a detalle un TikTok que hice explicando un poco como el tema de la grafía, de todo, como haciendo como un poquito más de énfasis en todo lo que compone el libro. Cuando le quitas la sobrecubierta, queda así. Casi todos los libros así en Japón son así.
Ay, tan simples, tan bellos. Ay, bueno, recorrer las librerías en Japón fue absolutamente maravilloso. Hay muy poca literatura, hay muchos donde ni siquiera hay libros, bueno, por supuesto, traducidos al español o a otros idiomas ni hablar, ¿no? Solo al Japón, al inglés y no en todas, ¿no? Tampoco es que sea muy común. Hay un barrio que se llama Himbocho, que es un barrio donde hay muchas librerías de libros usados, de libros viejos, antiguos. Y después ya para terminar esta sección, que tiene que ver, pero por supuesto no es puntualmente de Japón, quería mencionarles este libro que es Viento del Este, de mi amada, amadísima, preciosísima, que amo, Liliana Villanueva. De Liliana Villanueva yo ya leí Sombras Rusas, ella en Rusia, Otoño Alemán, ella en Alemania, y acá tenemos Viento del Este, ella en China. Su hijo se va de intercambio por allá a vivir con una familia china por un año y ella pues un momento le pira y dice, bueno, yo me voy allá a visitarlo. Y la verdad es que pega re buena onda con los padres adoptivos que de cierta manera la adoptan a ella también, narra y relata de una forma maravillosa los viajes que ha hecho. Y acá no es la excepción, justo coincide con el Año Nuevo chino. Entonces, con esta familia se van a visitar unos parientes. Imagínense, China es absolutamente inmensa. Entonces, ellos viajan en ese carro, pero por horas y horas, y paran en un hotelito y siguen. Y ella va narrando todo esto. Ella toma nota de todo. Se interesa mucho en los idiomas. También en Sombra Rusa, en Otoño Alemán, todo lo que habla de cómo está construido el alemán es maravilloso. Bueno, acá también ella como que presta mucha atención a eso, habla mucho con la madre, pues la madre de esta familia, que ella es la que habla inglés. Es todo este recorrido en esta China inmensa, se muestra y se evidencia el paso del tiempo, porque al final la China milenaria y el tiempo que ya está entre este auto recorriendo estos lugares. Si les gusta Liliana Villanueva, si han leído algunos de los otros que ya escribió, estos dos que les mencioné, bueno, creo que este también les puede gustar y no quería dejar de mencionar. Quería contarles también que en mi nueva ciudad empecé en un taller de lectura y estoy absolutamente fascinada por muchas razones. Por un lado, porque somos mayoría mujeres y además porque ha sido algo, una experiencia muy diferente para mí porque es literal un taller de lectura. O sea, se lee, o sea, nos juntamos y alguien lee y estamos todos siguiendo el texto. Para mí eso es absolutamente novedoso y diferente, entonces estoy fascinada. Ellas habían leído antes, pero me lo recomendaron y me lo compré, Carcoma, de la española Laila Martínez. Fue publicado en el 2021. Es un libro oscuro, creepy. Es la historia de las generaciones de unas mujeres, pero se centra puntualmente en la nieta y la abuela, que ellas tienen ahí un don, una situación ahí que ellas gestionan de acuerdo a lo que van necesitando. Y ellas vienen a una casa que claramente pues es un personaje más, que tiene una entidad, o sea, una casa que cruje, que se mueve, que se manifiesta. Entre la abuela y la nieta, cada una va narrando, así que me gustó también mucho. Está dividida por capítulos, quien habla uno y en el otro que narra la otra. Bueno, al final es claramente una crítica, como mucha de la literatura de terror, pues es una crítica sociopolítica y a las diferentes situaciones que se viven. Y bueno, insisto, y lo que yo más destaco es el manejo de las voces. Después, ¿cómo estuvo repartido mi año lector entre autoras y autores? Por un pelín, les digo, por muy poquitito, leí más mujeres. Creo que no es casual, creo que por supuesto que no es que yo leo lo que a mí me gusta, sí, lees lo que a ti te gusta, pero también lees lo que te muestran todas, lo que te muestran más, lo que las editoriales te tiran, te tiran, te tiran, te tiran, lo que en las librerías exponen mucho más, depende en qué lugar esté, depende también cuando ves resúmenes de lecturas, ves un montón de señores. Dale, no pensemos que yo leo un poco lo que quiero, lees también un poco lo que te están metiendo y que tú vas comiendo de ahí, ¿no? Entonces creo que sí hay una intención política en leer más mujeres y en esforzarse y en buscarlas. En mi caso, pues yo la verdad que sí hice un esfuerzo, pero bueno, muchas veces también porque parte de mi intención este año era no comprar tantos libros, sino tratar de un poco de reducir pues mi pila de pendientes que leí, que igual los que ya les dije al principio, del nepotismo y de estos que compré este año y leí este mismo año, pero igual leí, bueno, toda la otra mitad fueron libros que yo ya tenía comprados hace
1, 2, 3, 4 años para atrás. Entonces, bueno, este sería un poquito de info y hablando de esto, pues les vengo a hablar de 2 libros. Por un lado, La guerra contra las mujeres, de la antropóloga argentina Rita Segato, fue mi dosis de literatura feminista. Lo que hace es recopilar 7 conferencias de la autora durante 10 años, entre el 2006 y 2016. Muchas de esas conferencias tienen que ver con investigaciones que ella hizo, en un caso investigaciones por los feminicidios que ocurrieron en Ciudad Juárez, pero también en las otras conferencias lo que ella analizó y evaluó y argumentó tiene que ver por un lado con, bueno, la pedagogía del poder, cómo el patriarcado se sirve, digamos, de esa pedagogía para poder avanzar en sus batallas, porque al final el patriarcado todo el tiempo se está reinventando para no perder batallas o para ir ganando otras. Las diferentes violencias de género, cómo se van reinventando las formas, cómo la modernidad, lejos de pensar que ha traído un alivio a las mujeres, también ha traído otras formas de jerarquización también y de opresión a su vez. Es un texto que no es fácil tampoco porque ella, bueno, es muy precisa en lo que dice, hay que prestarle mucha atención, yo lo leí durante varios meses, pero bueno, creo que vale la pena. Y hablando de luchas y de reivindicaciones y de resistencia, quiero mencionar este otro libro que es Horror y Esperanza, Historias de las Madres de Soacha. Soacha es una localidad cerca a Bogotá. Este autor, que es Alexander Ruiz Silva, recopila el testimonio de 4 mujeres que son madres de hombres que fueron considerados falsos positivos en Colombia. Ellas han liderado o han sido de cierta manera la cara visible de este grupo de mujeres, que es el grupo de madres de Soacha. Estas mujeres lucharon entonces por reivindicar a sus hijos, y los testimonios de ellas pues un poco cuentan la historia de esos hijos, la historia de ellas, quiénes son ellas, cómo crecieron, dónde crecieron. De cierta manera lo que terminas viendo es como muchas historias se terminan repitiendo, ¿no? O muchos desenlaces de muchas historias se repiten. Colombia es un país muy desigual, muy clasista, es una sociedad que discrimina, y todo el trabajo que han hecho estas mujeres, la verdad que es fascinante, es digno de orgullo y son un símbolo de resistencia. Me parece súper valioso el trabajo que hizo este autor y cómo trae esas historias, cómo recupera esa memoria, cómo les da espacio a ese duelo y sobre todo cómo les da voz. Porque ¿qué creyeron? ¿Que me eché una siesta? No, dejo los pelos todos. No, corté un ratito porque se me acabó la batería del celular y yo grabo con el celular. Pero bueno, vamos cerrando con algo que fue como un tópico que sobrevoló el año completo y es el tiempo. Lo que significa el tiempo, el paso del tiempo, el reconocimiento, viajar en el tiempo, porque ir a Japón o al Asia es viajar en el tiempo, es ir al futuro y después te devuelves, bueno, todo lo que significa el tiempo. Para eso les voy a compartir la última placa, acá la tenemos, Tiki. Bueno, y básicamente es cómo está compuesto, digamos, el año en que se publicaron los libros que leí. Como podrán darse cuenta, acá tenemos una información muy interesante que podemos analizar. Por ejemplo, de 1950 para atrás, 3 libros. En principio, el primero del que les voy a hablar, pero para no sacar y meter y sacar y meter y sacar y meter la placa, vamos a seguir a dejarlo ahí un pelín en misterio. El otro es uno de los del que ya hablé, que es Carta de una desconocida, publicado en 1922. Y el otro es Morfina, el que también ya hablé, publicado en 1926. De mitad del siglo para acá, bueno, 9 libros. Y después, esta información que me parece importante rescatar, y son 2 libros publicados en 2025. Yo no suelo leer novedades, no me interesa, no me subo al hype de la gente, mucho menos de las editoriales, nada de eso me interesa. Sin embargo, uno de estos 2 libros que fueron publicados este año y que yo leí está incluido acá, que es justamente el de Forn, porque me gustan tanto los rusos.
Así que bueno, no siempre quiere decir que los libros que son novedades, pues que no estén buenos. Claro que no, eso es un prejuicio, claramente. Pero bueno, yo igual prefiero mantenerme alejada del tema de las novedades y todos los libros que yo compro trato de comprarlos a conciencia. Mi consumo es consciente. Voy a una librería de barrio, a una librería local. No compro por Amazon y no compro por comprar y no entro en ese consumismo en ningún sentido y mucho menos en los libros. La cantidad de libros que leí que son publicados del 2000 para acá. O sea, en estos 24 años, digamos, 25 serían con los dos de este año, 23 libros. ¿Es naturalmente un poco el tipo de literatura que yo elijo? Sí, la verdad que sí, tiene mucho sentido, pero bueno, no pensé que el número fuera tan así. Entonces, vamos con el tercer libro que es publicado en 1950 para atrás, es este libro, Moscow Strom. Me lo regaló Claudia en enero del 2023, hace 3 años. Ella estuvo en Buenos Aires y nos vimos y la pasamos bomba y nos vimos con Violet también y la pasamos bombísima y ella en ese momento tuvo la absoluta generosidad de regalarme este libro. Yo lo empecé a los pocos meses, lo dejé ahí y como que lo tenía en la mesa de la sala y lo agarraba cada tanto, pero me costó mucho engancharme y este año finalmente lo empecé de nuevo y lo terminé. ¿Cuesta engancharse? Sí. La verdad que al principio cuesta. Es una distopía de ciencia ficción, está contando la historia de, o sea, está ambientada en una ciudad futurista. Ahí vive el señor Kevin, no, Max. No es Kevin, es Max, pero bueno, nombre gringo tiene. Este es de la escritora, perdón que no lo dije, de la escritora peruana Rosa Arciniega, publicado en 1933. Una vez que entras, te das cuenta que vale la pena haber cruzado ese umbral. Bueno, Max trabaja en una compañía y él está ahí muy abocado a un proyecto y a desarrollar un proyecto y todo tiene que ver con la modernidad y con el progreso y con todo el crecimiento y el futuro y todo esto. Bueno, suceden situaciones, no importa. No creo que sea necesario decir qué es lo que pasa ni develar nada en ese sentido. De cierta manera, él se empieza a cuestionar pues, los diferentes paradigmas o qué era lo que él tenía tan anclado y tan establecido, ¿no? Y cómo a veces sí se puede un poco mover la aguja. Moscow Strom es como se le dice a una corriente marina, un torbellino marino, una cosa así. Eso tiene que ver mucho por supuesto, con el argumento del libro, con lo que sucede en el libro. Gracias, Claudia, mi corazón. Te agradezco muchísimo que me hayas regalado este libro. Eres una genia total y me alegro un montón haberlo podido leer y bueno, y justamente haberlo disfrutado tanto. Así que muchísimas gracias. La edición es tan bonita, esta tapa, el papel de la tapa y todo es súper bonita, es una edición muy bella. Bueno, estoy súper agradecida contigo, Claudia, gracias. Y un poco para cerrar, les traigo esta otra bellísima bellosidad, bellosura. El futuro es vegetal, del italiano Stefano Mancuso. Stefano, muy te amo, Stefano. Este es el segundo libro que leo de este autor, publicado en 2017. Él como que nos invita a pensar una forma diferente de habitar, cómo las plantas habitan nuestro planeta. Él explora él más que explora, expone la capacidad de las plantas para adaptarse, cómo se mimetizan. Hay un capítulo que se llama Cosmoplantas, que es absolutamente fascinante. El man muestra un montón de investigaciones que hicieron él y su equipo en función a la vida de las plantas afuera del planeta Tierra, todos los experimentos que hicieron, experimentos exitosos también, bueno, un poco la resistencia de las plantas, el desplazamiento, en definitiva, todo gira alrededor a esta idea de un futuro donde las plantas realmente van a ser nuestra salvación. ¿Cómo tendemos a minimizar el comportamiento de las plantas, sus experiencias, cómo la innovación viene a través de las plantas, o sea, cómo se abre todo un mundo? Está editado por Galaxia Gutenberg, que es quien edita los libros de Mancuso en español. Incluye, que seguramente les estoy poniendo acá, fotos de su archivo personal, de su laboratorio, o sea, o de las que han tomado con su equipo, mucho de innovación en cuanto a las estructuras, a estructuras modernas. El capítulo de Cosmoplantas es absolutamente fascinante. Stefano Mancuso, el futuro es vegetal.
Bueno, gente divina, gente querida, hemos llegado a destino. Lo logramos, o por lo menos lo logré, y si ustedes me están acompañando hasta acá, pues lo logramos de manera conjunta. ¿Qué decirles? Bueno, importante que me olvide lo del sorteo. ¿En qué consiste el sorteo? Obviamente yo conté mis libros antes de que esta gente de la mudanza los embalara y me los mandara para Argentina. Hay un número que yo lo tengo, bueno, y le tomé una foto. Entonces, la persona que adivine ese número de cuántos libros me traje yo de México para Argentina, pues le voy a regalar un libro. ¿Les puedo dar un margen? Sí, por supuesto, porque es muy difícil pegarle justo a un número. Les doy un margen de más o menos 3 libros. Por supuesto que esto me lo escriben en los comentarios de este video. Y el libro va a ser un libro publicado acá en Argentina, de una autora argentina. Es la única condición. Ustedes me dirán, ay, quiero el de Selva Armada. Listo, yo les mando el de Selva Armada. Vivan en Argentina o no vivan en Argentina. No, no tiene que ser selva, obviamente, era un ejemplo, ¿no? No importa dónde vivan. Ojalá no le pegue a nadie que viva por allá en Polonia, porque bueno, les agradecería que le pegara a alguien por acá. Incluye todo el planeta, obviamente. Como esto no va a quedar ad eternum ahí, el día que publique este video, que no sé cuándo va a ser, doy una semana más. Si lo publico el lunes, un lunes, hasta el lunes siguiente, 12 de la noche, hora argentina, pues hasta ahí será válido este sorteo. ¿Quedan claras las condiciones? Yo creo que sí. Da la pinche casualidad que 2 personas aciertan en el número, o más de 2, no importa, bueno, será un desempate, ¿no? No es que ahora le peguen 10 personas y yo vaya a estar mandando 10 libros, ¿no? O sea, ténganme compasión, esto es solamente una dinámica lúdica para que, nada, se entretengan y ya, tirando un número. Bueno, eso era todo. ¿Qué decirles? Pues que gracias. Muchísimas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video. Adiósito, hasta luego, adiós.